Uno de los eventos y de los hitos fundamentales que hacen visible la existencia, la posibilidad, el hecho de que esté ocurriendo un tango nuevo se produce en la década de los 90. Hay que decir que iniciada esa década había empezado a volver casi secretamente un movimiento como el que había existido a fines de la década de los 60 y durante la década de los 70. Si bien el tango nunca se detuvo, lo cierto es que empezada la década de los 70 vivió como una especie de doble cara. Creativamente volvió a estar activo, volvieron a aparecer poetas, compositores, cantantes jóvenes, pero mediáticamente lo que era tango nuevo, lo que podía ser una corriente nueva, alternativa del tango, casi se invisibilizó y quedó una cara visible que era la de Grandes Valores, la de los programas de la televisión en general con tango, que tenían que ver con aquello pasado, anquilosado, en la presencia de cantores con un repertorio tradicional, antiguo, puesta la mirada en lo que había sucedido, en aquellas temáticas tradicionales y originarias del tango, donde todo devenía en tragedia. Lo cierto es que a principios de la década de los 90 aparecen nuevos compositores, aparecen nuevos músicos, arregladores, aparecen algunos poetas como Alejandro Schwarman, Raimundo Rosales, Acho Stoll, el Tape Rubín, que secretamente, de manera trabajosa y consciente, empiezan a aportar nuevos elementos a la creación de un repertorio ciudadano que tuviera la misma potencia que el tango había tenido siempre. Se da a partir de un hecho concreto y específico que casi revive y repite las circunstancias en las que había sido estrenado Balada para un Loco, que es uno de los mojones o parteaguas del tango nuevo. Este mojón del tango nuevo hace visible la posibilidad de un tango actual, entre comillas, es decir, un tango que tuviera las preocupaciones de la actualidad, que tuviera la temática de la actualidad, cuya épica, cuya historia fuera la historia reciente, no una historia que se lamenta haber pasado, sino una historia que busca tener un anclaje en el presente para ser resuelta. El tango Pompeya no olvida, que se estrena durante el Festival de la Canción de Sadaic en el 98, tiene como autores a Alejandro Schwarman y a Javier González, y lo estrena la voz de Patricia Barone. ¿Qué sucede? Ese tango habla de una abuela que busca a su nieta desaparecida durante la última dictadura militar de la Argentina. Ese tango lo que hace es romper la barrera del tiempo y poner a la historia reciente como problemática de la poética actual del tango. Al mismo tiempo, hace visible la posibilidad de que la historia reciente esté en el tango, cuando el tango en los 90 venía de los 80 y de los 70 con una actitud ética y estética y política más cercana a los gobiernos de derecha, a los gobiernos de facto o al totalitarismo de esas épocas. Al mismo tiempo, propone la posibilidad de crear un nuevo tango, un nuevo repertorio, que no solamente tuviera la visión social de lo que había sucedido hasta ese momento y las heridas que la sociedad presentaba en ese momento respecto de su pasado, sino que además hiciera manifiesta y visible una nueva estética de la canción popular ciudadana. En ese festival, donde se estrena Pompeya no olvida, también se estrenan otros tangos que forman parte del repertorio nuevo, la palabra nuevo puede aparecer entre comillas, de el tango. Ahí se estrena Palermo Viejo de Vivi Albert y Pocho Lapuble, se estrena Disfraces de Bagalá y Marcelo San Juan, se estrena también un tango de Marcela Bublik que se llama Puñales de Plata y que también habla de la adolescencia de una generación en los 70 y los 80. Y Pompeya no olvida es como la cara visible de todo eso. Es el tango más explícito respecto de la posibilidad de un nuevo tango. Eso además consolida a los nuevos poetas, especialmente a Alejandro Schwarman, a Raimundo Rosales, a Marcela Bublik, a María José de Mare,
a una serie de poetas de esa generación que empieza a crear nuevas obras. Y esas obras van a empezar a ser grabadas, a ser cantadas, a ser difundidas. Aparecen los referentes más jóvenes de una corriente del tango que empieza a circular, a sonar, a crear. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba carita de anís, amor de rayuela, perfume de esquina, hoy la andan buscando, también era abril, quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí, al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Hay algunas temáticas que nuclean a las diferentes formas de la composición nueva del tango. En la década de los 90 empieza esa consolidación de un nuevo movimiento tanguero. Hay algunas asociaciones, incluso de letristas, que lo que hacen es sentar algunas, no digamos bases, porque no se trata de normas ni de leyes, pero sí algunos lineamientos por donde puede ir la creación estética de las nuevas obras. Y lo cierto es que en esa década aparecen no solamente algunos letristas fundamentales, como ya habíamos hablado de Raimundo Rosales, del Tape Rubín, Alfredo Tape Rubín, de Marcela Bublik, de María José de Mare, de Acho Stoll, sino que además aparecen algunos otros que no son tan prolíficos quizá y que sin embargo hacen muchos aportes al tango. Aparece Ernesto Pierro, Pichín Bustince, Vivi Albert, Nerida Puig, Marta Piso. Se consolida una serie de nuevos creadores. A su vez, como la historia lo permite, todos esos creadores están como guiados y apadrinados por algunos de los que van quedando de la década de los 70. Hay un movimiento particular de letristas de tango que es apadrinado por Héctor Negro y por Horacio Ferrer. También Eladia Blasquez en algún momento colabora con nuevas creaciones, con Saúl Cosentino. También es importante el rol que van adquiriendo los músicos y los compositores en la formación de esas nuevas asociaciones o nuevos binomios que el tango tiene como tradición. El tango tiene una gran tradición de binomios creadores. Cobian y Cadícamo, Troilo y Mansi, Troilo y Castillo, Piazzolla Ferrer, Gardel y Lepera en los orígenes. Entonces, aparecen nuevos binomios. Aparece muy fuerte el binomio de José Ogiviecki y Alejandro Schwarman, el de Marcelo Saraceni con Raimundo Rosales. Aparece el binomio, sigue instalado, siguen saliendo a la luz algunas obras de Osvaldo Avena con Héctor Negro. Y todos esos tangos nuevos pertenecen a una nueva forma estética y temática de pararse frente a la realidad. La realidad y el tiempo, lo que va sucediendo, no solamente están, mejor dicho, no es que no solamente, no están mirados con la nostalgia y la profundidad poética de lo melancólico, sino que encuentran su fuente poética en otras cosas. La realidad injusta, caída a pedazos de la década de los 90 en adelante, lo que va a hacer es proponer una nueva forma de mirar las cosas. En las letras de tango nuevo no se mira el pasado como un hecho melancólicamente ido, no hay un lamento por el paso del tiempo, sino que todo lo que viene en la historia y lo que se ha ido se mira con una cierta resignación incluso, pero además la historia presente se mira con bronca. Entonces aparecen tangos de fuerte presencia social, de fuerte apreciación social. Ahí aparecen Ciudad de Nadie, que es un gran tango nuevo de Alejandro Schwarman y José Ogiviecki, que tiene la consolidación de haber sido grabado en el último disco de Rubén Juárez en estudio. Entonces, incluso el mismo Alejandro Schwarman lo ha dicho en alguna vez, que ese tango, digamos, lo posiciona, tiene el carácter de nuevo clásico junto con Pompeya no olvida y con otra serie de creaciones. Entonces, esa forma de ver el mundo está parado desde un nuevo siglo, o incluso desde la ida
de otro siglo. Estamos hablando de fines del siglo XX. Ahora bien, también hay una serie de creaciones un poco más rupturistas, porque si bien es cierto que esta serie de tangos proponen una estética nueva, la realidad es que siguen respondiendo a algunas formas creativas tradicionales del tango. Hay otras que rompen un poco más con eso, y lo que hacen es mantener un origen anclado en las raíces tradicionales del género y proponer algunas formas nuevas que van que se manejan en la poesía y también en la armonía y en la creación de las obras. Así están, por ejemplo, el Tape Rubín, están los creadores de el grupo que en un principio se llamó 34 Puñaladas y que hoy se llama Bombay Buenos Aires, está Acho Stoll, muchos músicos que vienen de una formación musical como participantes, como escuchas, como consumidores, como admiradores, de una formación musical que tiene que ver con el rock y que ahora quieren encontrar en aquella música que escuchaban de niños un nuevo camino por el que ir a partir de sus propias creaciones. Eso trae que haya una pequeña formación, una pequeña mixtura entre las maneras de tocar el rock y lo que van incorporando, no solamente de haber escuchado mucho tango, sino además de haber estudiado con grandes maestros. Algunos de los compositores que van a participar de la nueva camada estudiaron con Sebastián Piana, con José Carli, con Ismail Spitalnik, con los grandes arregladores de las orquestas tradicionales, con Balcarce, con los arregladores de la orquesta de Troilo, de la orquesta de Osvaldo Pugliese, algunos con Raúl Garelo. Es decir, el tango en el siglo XXI va encontrando su devenir a través de lo que ya tiene y del lugar hacia el cual quiere ir. Un gaucho bajo la lluvia, ¿a dónde quiere llegar? El caballo tiene frío, el gaucho tiene el puñal, la pampa tiene caminos, lo que no tiene es final. Y el caballo no se sabe cómo sabe a dónde va, ya pasó bajo sus cascos tantas leguas para atrás, hacia una provincia y media, se ha dejado de quejar. La ira ira ra, ra, pampa mía, me voy. La ira ra, ira ra, ira ra, ra. Hay que decir que la palabra nuevo para hablar del tango puede tener varias acepciones. A veces se utiliza la palabra nuevo para hablar de algo que es joven. Entonces se puede hablar de que hay un joven intérprete, músico o cantante que hace tango nuevo porque su condición de joven lo propone como un creador de tango nuevo. Sin embargo, un intérprete puede ser joven y sin embargo tener un repertorio íntegramente formado por canciones tradicionales de los años 40 o 30. Del mismo modo, puede decirse que un tango es nuevo cuando está recién estrenado. Sin embargo, lo cierto es que también puede haber sido compuesto hace muchas décadas. En nuestro caso vamos a decir que la palabra nuevo referido al tango implica no solamente cierta ruptura con la tradición, sino que al mismo tiempo implica una novedad. Es decir, se trata de un tango, de una creación de música popular ciudadana que se produce hoy y por actores, músicos, artistas de hoy. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos hoy? La verdad es que para hablar de hoy en el tango tenemos que hablar de casi 30 años para acá. Si tenemos en cuenta que algunos de los tangos de los años 70 en pleno siglo XXI son
concebidos o pensados como tangos nuevos a la hora de elegir repertorio, ni que hablar de los tangos que fueron creados de la década del 90 para acá. Lo que implica que muchos autores de lo que ya llamamos los clásicos o el tango tradicional también puedan entrar en esa camada. Ferrer y Piazzolla entran en esa camada, sobre todo Horacio Ferrer, porque una vez disuelta la dupla con Piazzolla sigue componiendo hasta su último día. Eladia Blasquez también sigue componiendo, Héctor Negro también, Carmen Guzmán, Raúl Garelo, Juan Catavera, todos esos tangos son concebidos de la década, muchos de esos tangos son concebidos de la década del 90 para acá. Dentro de esa concepción de tango nuevo tenemos muchas formaciones, pero lo cierto es que tenemos que hablar de las formaciones que crean sus propias obras o que estrenan obras compuestas en este tiempo, porque si no es muy difícil lograr un límite. El Río de la Plata es un gran productor de tango nuevo pasada la década del 90. Ya habíamos mencionado que en Argentina estaban las figuras de los poetas como Alejandro Schwerman y Raimundo Rosales, estaba La Chicana, estaba 34 Puñaladas, había muchos creadores. Está el Cuarteto Cedrón también, que en general se suele dejar lejos del tango, porque su música, si bien tiene una fuertísima vinculación con el tango, también va hacia otros ritmos de la canción popular y de la tanguez. Pero el Cuarteto Cedrón sigue componiendo y creando tangos hasta el día de hoy. Particularmente en la orilla montevideana, en la década de los 90, podemos encontrar dos figuras fundamentales para la creación del tango nuevo, o la propuesta del tango nuevo. Especialmente una de ellas, un actor fundamental del tango nuevo en ambas márgenes del Plata, es Gustavo Nocetti, porque en su figura de cantor siempre estuvo defendiendo un repertorio nuevo, un repertorio concebido con la estética de hoy. Ha sido una figura clave para el estreno y para dar el conocimiento de muchos temas. Entre ellos es uno de los creadores, obviamente los creadores en tanto que autores son Horacio Ferrer y Raúl Garelo, pero es uno de los creadores de uno de los nuevos clásicos del tango nuevo a partir del año 87, que es cuando se estrena ese tema, que es Viva el Tango de Garelo y Ferrer. Ese tema sale en un disco que tiene a la orquesta de Raúl Garelo como soporte musical y letras de Horacio Ferrer, que son cantadas por la voz de Gustavo Nocetti. O sea que Gustavo Nocetti es el creador de todo un repertorio nuevo y es uno de los cantores que más ha estrenado obras de Horacio Ferrer junto con Amelita Baltar. Gustavo Nocetti es un defensor, un militante de la incorporación de tangos nuevos, de la búsqueda, de la exploración, de ir hacia los nuevos compositores, preguntarles qué obra tienen, ver qué se puede estrenar, qué tangos nuevos se pueden incluir. Es un gran militante de el tango nuevo. Desde su primer disco solista, Somos los Ilusos, que tiene la producción de Fernando Cabrera, que además ahí se produce un fenómeno muy interesante, que es, digamos, la renovación sonora. Fernando Cabrera, que es un músico que viene de la canción popular uruguaya, vinculada incluso con el pop o con el rock, es el productor y el arreglador de ese disco, que incorpora muchas formas nuevas del sonido que para el tango eran poco vistas, especialmente en la orilla uruguaya. Allí Gustavo estrena algunos temas y graba algunos temas que son muy nuevos en esa época. Está Por la costumbre de vivir, de Carmen Guzmán y Héctor Negro, Flaca de abril, de Pedro Belisario Pérez y de Héctor Negro también. Está La bicicleta blanca, de Piazzolla y Ferrer. Versiona un tema de Fernando Cabrera. Hay un tema de Virgilio Expósito, uno de los hermanos Expósito, que aparece en su faceta de compositor y de letrista, que es El eco de nuestra soledad. Esto también una de las primeras versiones que no son la de Susana Rinaldi, de Sexto Piso, de Nievas Blanco y Homero Expósito. Es decir, en ese disco aparece la visión fundamental de la estética nocetiana, digamos, de la concepción que tiene Gustavo Nocetti respecto del tango y del gran compromiso que tiene con los tangos nuevos.
A partir de ahí, en todos sus trabajos, incluso en los trabajos que no son propios, como en el disco Viva el Tango o en el disco Tangos en homenaje a Woody Allen, Gustavo Nocetti presenta una fuerte tendencia al estreno y a la incorporación de temas nuevos. Otra de las figuras que graba su primer disco en el 98, pero que aparece en el 92, es Malena Muyala. Malena Muyala, si bien forma parte de esa camada que mencionábamos al principio, que es una cantante joven que propone una estética renovada de versiones de tangos clásicos, también en su primer disco, en Temas Pendientes, que es del 98, incorpora 2 temas de su autoría, y ahí inicia una carrera de composición que se va a ver en todos sus discos. Después en Puro Verso y también en el disco Viajera, que va a ser donde consolida, digamos, su visión respecto de la composición de la canción popular, van a aparecer obras suyas. Pero además de, más allá de la relación con los tangos nuevos, lo cierto es que las figuras de estos 2 jóvenes que aparecen, mejor dicho, Gustavo había aparecido casi en finales de los 70, pero que tienen fuerte presencia montevideana en la década de los 90, hace posible y visible la visión de jóvenes que están al servicio de un género que tiene casi un siglo de existencia. Sobre mi frente y la niñez donde fui fuerte alguna vez. Miente cada intención de contenerte, una emoción que se arrepiente de nacer. Vuelvo a girar en remolinos de palabras sin nombrar, fotos perdidas que no volveré a encontrar. Tanta mentira que resiste en soledad y niega la verdad. Puente será tu... El tango hoy propone una gran variedad de estilos y de formas de la composición nueva. Lo cierto es que siempre mantiene cierto anclaje en las vertientes tradicionales. Es decir, podría decirse que hay una suerte de remakes de algunas visiones del tango tradicional. Si bien las obras que se componen pueden ser obras propias, obras nuevas, obras contemporáneas, creadas en los últimos 20 años, lo cierto es que los formatos de los grupos proponen una suerte de revisión hacia atrás, tomando formatos clásicos, tradicionales, históricos del género, y reversionando o revisando algunas formas de la creación. Así, por ejemplo, el grupo que nació a través de Pompeya no olvida, que ya venía trabajando mucho, que es el grupo de Patricia Barón y de Javier González, tiene ciertas reminiscencias estilísticas y estéticas con lo que proponían Piazzolla o Garelo a la hora, por ejemplo, de hacer formaciones. Ellos sostienen la idea del tango del grupo eléctrico, que no es electrónico y tampoco es clásico, es decir, es el bajo eléctrico, la guitarra es eléctrica, también hay bandoneón, hay piano, hay violín, tiene que ver con ciertas reminiscencias garelianas, ¿no? De la misma manera surgen los cuartetos o los grupos de guitarras, tomando una formación clásica, gardeliana, de la era del cantor nacional. El grupo de guitarra lo que hace es dar un marco criollo que permite la disposición y el tránsito por diferentes géneros, que no son solamente el tango, sino que tienen que ver con la canción criolla, con la canción folclórica, y al mismo tiempo con creaciones nuevas. También hubo un revival de las orquestas típicas. La orquesta típica es la formación por antonomasia del tango. Sucede que, o al menos del tango en la llamada época de oro, que son los años 40, sucede que mantener una orquesta típica y que la orquesta funcione y esté en actividad es algo muy caro. Por un tiempo se había dejado de formar ese tipo de agrupaciones. Luego, con la aparición de las cooperativas y las formas
de manejar la economía de los grupos musicales, lo que sucede es que se instaura el formato cooperativa. Y las orquestas van un poco más allá. Si no tienen espacio para tocar, lo generan. Si no tienen un lugar que los llame para tocar, ellos crean sus propios espacios. Entonces, eso hace posible la aparición de orquestas típicas. Ni hablar de los cantantes. Los cantantes surgen por montones y son muchísimos los grandes referentes y las grandes referentes de la canción. Ahora bien, que incorporen nuevos tangos a su repertorio no son tantos. Han ido creciendo en realidad. Al principio quizá era un poquito más resistida la idea, pero lo cierto es que se ha ido incrementando la cantidad de gente que a la hora de elegir un repertorio tiene en cuenta que haya alguna creación nueva para poder aportar de una manera consciente algo al género. Es decir, si el tango se queda siempre en sus clásicos, se vuelve un repertorio cerrado. De la misma manera surgen además algunos grupos alternativos, con formaciones alternativas. Aparece la idea del tango electrónico, probablemente de la mano de los grupos Gotham Project o del grupo Bajo Fondo, con Gustavo Santaolalla como productor. Y aparecen algunas formaciones digamos, que no pertenecen necesariamente a una corriente estilística clásica y tampoco una corriente estilística demasiado moderna. Ahí, por ejemplo, entre medio podría estar La Chicana, con una formación instrumental muy variada y siempre al servicio de nuevas composiciones y también de versiones muy particulares de algunos de sus clásicos. En Uruguay probablemente hoy sean menos los que se dedican íntegramente al tango clásico que a la creación de tango. Es decir, el tango nuevo ha tenido una presencia y una manera de marcar territorio que ha hecho que la mayoría de los intérpretes, de los músicos, de los cantantes, sean al mismo tiempo creadores y se ha hecho muy necesaria la idea de tener sus propias canciones o tangos nuevos, basados en otros repertorios, basados en repertorios que vienen del rock, de la música popular, del concepto de tangués inaugurado en la década de los 70 por Daniel Amaro y por Jorge Bonaldi, y al mismo tiempo también incorporando obras de otros creadores contemporáneos, creando las propias obras, trabajando sobre textos de poetas uruguayos. Entonces, de esa manera, en ambas orillas del Plata, la creación nueva va haciéndose camino. A milongones montevideanos, parche y guitarras, violas bizarras con los candombes chisporroteando, con el sofá de la rosada o el negro hilario, o la garuga, mota criolla, musas de raza, y el fuego negro, luz de morenos, pardos y zambos, en joyería de arduos bordones y tiples que arden, con 100 violeros bien trasnochados, luna en los labios, celebraciones de sus novísimas libertades. La ciudad vieja tiene los barrios hasta la aduana, farol portuario que en la bahía cual rojo coágulo copia la curva de las guitarras y las mulatas.